¿Cómo están mis amigos? Nuevamente con ustedes. En primer lugar, un fuerte abrazo para todos. Estaremos nuevamente hoy día acompañados virtualmente y qué mejor hacerlo a través de nuestro canal Ingeniería Vial en Acción. Cuando tenemos pues la participación nuevamente de nuestro gran amigo de nacionalidad argentina, el doctor ingeniero Hugo Gerardo Botazo. Creo que casi redundar hablar de él, ¿no? Porque es conocido, yo diría, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino en el mundo, ¿no es cierto? Les comento así rapidito que el ingeniero Hugo Gerardo Botazo, él es ingeniero civil por la Universidad Nacional de La Plata, es el director del Centro de Investigaciones Viales de esta misma universidad, docente e investigador internacional, especialista en tecnología de materiales viales y pavimentos, experto en programas en Naciones Unidas, en misiones en Ecuador, Perú, Chile y tantos otros países, ¿no? Director de Desarrollo Tecnológicos Nacionales e Internacionales, docente de maestría y docente invitado de Ingeniería Civil en la Universidad de Piura, nuestra universidad también peruana, ¿no es cierto? Y docente pues en otras también universidades. Les comento que nació un poco el interés de poder conversar con el ingeniero Botazo, ¿no es cierto? Porque él está dando una conferencia que es bastante interesante, cuyo título es La necesidad del método SuperPay en el diseño de las mezclas asfálticas en Tucumán. A mí me pareció bastante interesante en vista que en Perú, si bien es cierto, estamos entrando ya a la tecnología del SuperPay, posiblemente hace recién unos 2-3 años, pero todavía tenemos mucho que hacer, mucho que profundizar, mucha investigación en vista justamente de que nuestro país, pues, geográficamente y también de climas muy variados. Bueno, en primer lugar lo dejo al ingeniero Gerardo para que nos mande un saludito a todos los ingenieros tanto de Perú como de los diferentes países que nos están viendo. Un fuerte abrazo, Gerardo, adelante. Gracias Néstor por la invitación, por tu amable presentación y tu generosidad de siempre. Es un canal que se sigue mucho aquí en Argentina. La verdad que has logrado instalar temas que tanto la industria vial, la construcción, alumnos de la universidad, alumnos del posgrado siguen. Así que para nosotros también es un enorme halago poder estar compartiendo y bueno, siempre saludar a una tierra tan querida como Perú, a mis sentimientos que hace tantos años que comparto con ustedes temas relacionados con la profesión, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gerardo. Entrando ya un poco al tema, ¿podrías un poco para de repente conceptualizar un poco el tema, en vista que también a nosotros nos ven muchos estudiantes de universidades, ¿no? Y meternos primero un poquito, que nos pudieses explicar un poquito qué cosa es esto de la tecnología SuperPay y luego ya entramos a profundidad a la conferencia que tú tienes. La metodología SuperPay o el sistema SuperPay para estudiar el desempeño de pavimentos es una metodología que surge en Estados Unidos en la década del 80 como una necesidad de poder evaluar el desempeño de los pavimentos asfálticos considerando algunos factores que hasta ese momento no habían sido tenidos en cuenta. En primera instancia, que los pavimentos se envejecen y se deterioran con el tiempo. Entonces, se suman condiciones de envejecimiento en la estructura que habitualmente no estaban como consideradas en el desempeño de los pavimentos. Por otro lado, se saca tanto el estudio de los asfaltos como de los materiales asfálticos en general de un sistema de caracterización más estático, más puntual, sin analizar criterios de carga, de formación y tiempo, y por lo tanto suma criterios que son muy importantes como son las fallas, las principales fallas de los pavimentos, como son fallas a edades tempranas, como son las deformaciones plásticas permanentes o agüellamiento, y luego las roturas por fatiga y por fisuración térmica. Creemos que ese sentido de valorar los riesgos de falla de un pavimento a edades tempranas, medias y a edades más cumpliendo con el ciclo de vida del pavimento, ha hecho un singular éxito del método, y hay veces que esta metodología, como utiliza cuestiones que son
que tienen que ver con leyes de fatiga, que tienen que ver con comportamientos plásticos, que tienen que ver con la riología, todo un tema que habitualmente no se da en las carreras de grado. Hay veces que asusta un poco, pero les quiero decir que es sumamente sencillo si uno va como parte por parte analizándolo. Y otra cosa que por ahí asusta a las vialidades, a los ministerios, es la gran cantidad de equipamiento que se debería tener para implementar el método. Sin embargo, todas esas cosas se pueden sortear y uno, lo que permite el método SuperPay también es ir avanzando en forma progresiva en su utilización. O sea que uno puede ir tomando criterios de SuperPay como para poder avanzar en ese diseño que decimos que es avanzado de las mezclas AFAL. Qué bueno, Gerardo, qué interesante. Claro, la importancia básicamente pues radica, ¿no? Como lo comentabas, el hecho de que estamos pasando a un sistema, yo diría, más moderno, ¿no? De mayor investigación. El hecho, por ejemplo, que ya no se clasifiquen los asfaltos por penetración, sino por PG o por grado de performance, ¿no? O que ya no diseñemos a través del Marshall, que dicho de paso se sigue utilizando, a pesar que es un método muy antiguo, pero que se sigue utilizando en muchos países, ¿no? Y ya diseñar a través de la metodología SuperPay, que tú nos explicarás un poquito con mayor amplitud, ¿no? Lo que corresponde en sí el diseño este. Y todavía un poquito de una manera general, Gerardo, ustedes como país, digamos, ¿no? Como Argentina, y de repente también, lógicamente, el conocimiento que tú tienes de otros países, ¿qué tan importante, digamos, es dar este paso? Porque tú sabes que de todas maneras hay detractores también, ¿no? En las diferentes tecnologías, algunos especialistas, investigadores no siempre pueden pensar lo mismo, como estamos hablando ahora pues de la famosa AASHTO 2008 que nos tiene muchos años y algunos dicen que inclusive ya no debe tener mucha aplicación. Claro, es otro tema, ese es para diseño estructural, ¿no? Pero yendo a lo que es la mezcla asfáltica, lo que es el diseño, ¿por qué en todo caso sí efectivamente es importante que los países den ese paso ya, ¿no? De la técnica convencional, digamos, del Marshall a la técnica del SuperPay? Creo que es más inclusive, más allá incluso de las metodologías de ensayo, un tema interesante es dónde posiciona el eje de diseño con respecto a las mezclas asfálticas. Hay diferentes niveles de diseño, nivel 1, nivel 2, pero fundamentalmente vuelve a hacer hincapié en que una mezcla asfáltica son importantes las relaciones volumétricas y le da especial trascendencia a los vacíos del agregado mineral, a la relación betún-vacíos y a los vacíos de la mezcla. Un criterio que muchas veces en nuestras vialidades se pensaba más centrarse en la estabilidad y en el flujo que en las relaciones volumétricas. Entonces, inclusive hay cosas del diseño convencional, que está bien que se usa otro sistema de compactación, como es el compactador giratorio, que genera un amasado y una condición de compactación más real de la probeta, en unas probetas también de mayor diámetro, de 6 pulgadas de diámetro. Lo importante es que el diseño volumétrico del nivel 1 de SuperPay nos permite establecer algunos criterios de diseño muy importantes a la hora de decir, el diseño volumétrico es central al momento de diseñar la mezcla. ¿Por qué? Porque necesitamos tener vacíos del agregado mineral suficientes para contener la dosis de ligante que tengamos, establece relaciones proporcionales de pesos específicos entre los agregados que participan en la mezcla, y esto para mí es central. Trabajar con diseños de vacíos cercanos al 4% nos permite trabajar un gráfico granulométrico que nos da mucha información, como es la potencia 0,45, que nos permite establecer cuándo una mezcla es de bajo contenidos de vacíos o se acerca a la curva de máxima densidad, y cuándo es una mezcla que nos va a dar suficiente cantidad de vacíos para alojar la suficiente cantidad de asfalto. Eso para nosotros es importante. Recuerden que la mezcla necesita suficiente cantidad de asfalto para no envejecerse, suficiente cantidad de película, suficiente cantidad de filler, y todo eso tiene que haber un volumen para poder contenerlo. Eso SuperPay, el gráfico granular de SuperPay con potencia 0,45 en vez del gráfico semilogarítmico que usábamos convencionalmente,
Eso ya es un aporte importante y para eso no se precisa ningún equipo, solamente establecer una gráfica diferente y observar cómo se representa una mezcla discontinua, cómo se representa una mezcla continua, y antiguamente tenía una zona de restricción, que hoy se liberó un poco, pero que tenía que ver con la presencia de agregados naturales. Otro tema importante es lo que se habla de las propiedades de los materiales de los agregados, propiedades de origen y propiedades de consenso. Estos dos temas son centrales, establecer cuáles dependen del origen y cuáles son los que se establecieron por consenso en la vialidad local o internacional. Por consenso podemos tener índice de Laja, formas y todo lo que tiene que ver con la forma. Como origen podemos tener resistencia al desgaste, origen mineralógico. Entonces va incorporando métodos de valoración de los materiales que uno puede ir comparándolo o asumiéndolos dentro de la metodología por etapas. Nadie necesita tener todo SuperPay de golpe, puede ir haciéndose por partes, ¿no es cierto? Correcto, sí, me parece muy bien. Básicamente, pues, SuperPay, ¿no? Tiene como inicio, o yo diría como raíz, justamente Marshall, ¿no? Porque tú mismo nos comentas que entramos pues con el tema volumétrico y eso es lo que es Marshall, ¿no? Y entonces de ahí, bueno, según los niveles ya y la exigencia que haya, pues según el tráfico y todo lo demás, ya se irán dando los demás niveles como nos irás explicando, pero básicamente el nivel 1 pues es Marshall con un ensayo más, hay un poco sobre ¿cómo se llama? La calidad, la resistencia en sí de la mezcla, ¿no? Y de ahí se arranca hacia arriba. Bueno, esas relaciones volumétricas, uno inicialmente las podría hacer con el Marshall, aunque el método propone hacerlo con el sistema de compactación giratorio. Tenemos diferentes alturas de las probetas con la cantidad de giros que tiene el compactador y uno va a ir logrando ahí un número de giros del compactador en la zona de diseño, mínimos y máximos, que nos permitan ir generando una densificación progresiva. Esa densificación progresiva es la que nos permite establecer esas relaciones de vacío que nosotros estamos hablando. Y, o sea, haciendo una secuencia, nosotros tendríamos, en cuanto a materiales con propiedades de consenso y propiedades de origen. En cuanto a faltos, un tema central es que se trabaja con parámetros reológicos. El primer parámetro reológico es la viscosidad, a través de un viscosímetro rotacional, y luego sí una inversión importante en lo que son los reómetros de corte y los reómetros de flexión, y como envejecimiento, el RTFO y el PAO como envejecimiento a corto y largo plazo. Ese equipamiento para asfalto nos permite determinar el PG, el grado de performance del asfalto, y compararlo, como por ejemplo sé que hay muy bien en Perú, con el mapa de demanda climática que tiene de PG el Perú, de acuerdo a su área, digamos, ¿no es cierto? A dónde esté ubicada la obra. Y una cosa interesante que la norma STM nos permite asumir es que hay una demanda de PG climática y hay una demanda de PG por las condiciones de tránsito en la vía. Con lo cual, no es lo mismo una demanda de grado de performance que nos permite establecer los riesgos de falla por agüellamiento, por fisuración térmica y por fatiga. No es lo mismo hacerlo con un tránsito menor a 10 a la sexta de ejes equivalentes y con una velocidad mayor a 30 km por hora, que un tránsito que tenga entre 0 y 30 km por hora, o que un tránsito que esté detenido. Eso condiciona terriblemente también la demanda, la corrección de PG por el estado de solicitación. Y encima, hoy por hoy, que ustedes tienen asfaltos modificados peruanos y asfaltos modificados importados, en realidad todos los países se enfrentan un poco a una diversidad de ofertas de asfalto modificado o generar asfalto modificado en obra. Hoy podemos aplicar otro protocolo en el reómetro de corte, que es el Multi-Stress Creep and Recovery, el IMSCR,
que nos permite determinar el creep compliance o lo que sería la capacidad de recuperación que tiene un asfalto frente a un esfuerzo torsional bajo bajos estados de solicitación y altos estados de solicitación. Eso nos permite también saber las estabilidades de las dispersiones poliméricas en los asfaltos frente a solicitaciones pesadas y nos permite agregar a la letra, al PG del asfalto otras letras como pueden ser tránsito extremo, calificar el tránsito y poder establecer niveles de tránsito que soporta. No siempre alcanzar un PG es satisfactorio. Hoy la ingeniería vial avanzó hacia el creep compliance como un parámetro que nos ayuda a establecer la estabilidad de las dispersiones poliméricas. O sea que desde los materiales tenemos una nueva forma de entender al asfalto riológicamente. La riología relaciona carga y deformación en el tiempo, con sistemas, con asfaltos nuevos y con asfaltos envejecidos, salidos de la planta asfáltica y en condiciones de servicio. Entonces, todas estas situaciones en el asfalto es muy importante. En los agregados también, como acabamos de ver. En la dosificación de los agregados también, con la potencia 0.45, es muy interesante graficar de esa manera, sumando algunos tamices más como el tamiz 16, y luego comenzar con el compactador giratorio, hallar las relaciones volumétricas, y a partir de ahí se suman otros test que nuestra vialidad fue sumando de a poco. Test de Lodman, o para medir cohesión, o adherencia árido-ligante, o susceptibilidad al agua. Eso está sumado en SuperPay. Agüellamiento, medido por el equipo de Wheel Tracking Test o el Hamburgo, digamos, cualquiera de esos test, de acuerdo al país, el método que esté normalizado se utiliza. La viga de fatiga, la semiprobeta para estudiar fatiga, y las relaciones modulares. Esos equipos que nosotros muchas veces hemos ido sumando en forma aislada, sin considerar que estaban dentro de una metodología SuperPay, nos han permitido a nosotros, a medida que se van sumando por etapas, alguien que tenga todos los recursos los va a poder sumar todos juntos, pero quiere decir que muchos de los que están haciendo ingeniería, tecnología de las mezclas asfálticas, están sumando cosas de SuperPay sin darse cuenta. O sea, han ido sumando parámetros de SuperPay de a poco. Pero lo importante es ver el contexto general de SuperPay, qué es lo que me falta, y sin dudas, porque hay veces que mucha gente lo rechaza, a veces por falta de recursos o por no conocer todo el método, para mí significa una metodología que nos permite un antes y un después en la comprensión del desempeño de los materiales por separado y obviamente de la formulación de la mezcla, ¿no? Qué bueno, qué interesante, Gerardo, ¿no? Muy importante. Claro, el hecho de tener los equipos, por ejemplo, es importantísimo. Permítanme un par de minutitos para hacer un pequeño intermedio y continuamos. Mis amigos, volvemos pronto. Bien, mis amigos, qué interesante esta conversación que estoy teniendo con el ingeniero Gerardo Botazo, ¿no? Un ingeniero investigador de la Universidad Nacional de La Plata, muy conocido en el mundo. Gracias por tu participación, Gerardo, una vez más. Tema interesantísimo como es la metodología o la tecnología SuperPay, más bien, ¿no? Que estamos un poco haciendo notar las diferencias entre lo que viene a ser, en todo caso, la tecnología convencional, como es el Marshall, ¿no? Y pasar ya a diseñar a través de SuperPay, que es lo más importante. ¿Qué te parece si conversamos un poco sobre una conferencia, varias conferencias que tú has dado un poco sobre el tema, y a una la llamabas la necesidad del método SuperPay en el diseño de las mezclas asfálticas en Tucumán, o sea, ya algo específico, ¿no? Para una zona que ustedes tienen pues en su territorio. ¿Podrías comentarnos un poco? Seguramente hicieron algo de investigación y todo lo demás para poder llegar a ver de qué manera se aplicaría en todo caso esta tecnología ya en un tema específico de una región determinada, ¿no? Sí, gracias. Ustedes que no conocen Argentina, Tucumán es una provincia al norte de Argentina, es una
una ciudad una región muy poblada, ya llegando a cercanías de Bolivia, ¿no es cierto? Particularmente, Vialidad Nacional de Argentina, nosotros tenemos en Argentina 24 provincias, y Vialidad Nacional agrupó a la delegación que tenía en cada provincia, en cada 6 provincias, y equipó, hoy tenemos, digamos, aproximadamente 5 o 6 centros equipados de Vialidad Nacional con lo último en tecnología para, no solo para asfaltos y mezclas asfálticas, sino para hormigones, suelos, etc. Es lo que sería lo que los amigos chilenos dicen laboratorios regionales, laboratorios centrales, que creemos que son sumamente importantes en nuestros países, porque si bien es cierto que las obras no se realizan hoy en día por administración o ahí tenemos muchos programas de mantenimiento, de concesiones viales, se necesita siempre tener la autoridad de control y la autoridad que permita homologar los diseños de las mezclas asfálticas. Por lo tanto, necesitamos un Estado equipado, digamos, un Estado que tenga sus equipos. Me ha pasado algo muy interesante de años de trabajar en Paraguay, donde tenemos una muy buena noticia, que Paraguay tiene su centro nacional también con estas tecnologías equipado, a raíz de una colaboración con la Agencia Coreana de Colaboración, y hoy un país que necesita gran desarrollo en infraestructura, que tiene grandes inversiones, tiene su laboratorio central. En Tucumán también esto pasó, y es interesante porque es posible que la compra de equipos no soluciona los problemas, porque la realidad es que se necesitan recursos humanos para manejarlos, y a su vez el convencimiento de que en los procesos de diseño de nuestras mezclas asfálticas estén incorporado lo que SuperPay esté tratando. Pero no se necesita inclusive tener una metodología declarada como tal, sino tomar las partes de SuperPay que sabemos que nos permiten valorar la mezcla asfáltica. Por ejemplo, si yo siguiera diseñando con el Marshall y no tuviera aplicado criterios de agüellamiento o de deformaciones o roderas, como dicen los españoles, tendría muchos riesgos. O sea, una información de un ensayo estático como es el Marshall tendría muchos riesgos de deformación a corto plazo, como es el agüellamiento, de las mezclas asfálticas por no estudiarlo. Otra falla muy importante que se da hoy en las mezclas asfálticas es la falta de adherencia árido-ligante o la falta de envuelta, y eso se realiza con el test de Lodman. Entonces, nuestras especificaciones es importante que absorban el test de Lodman. Por otro lado, una pregunta que habitualmente hacemos y que hablábamos en Tucumán: ¿qué asfalto tengo que usar en Tucumán? ¿Qué asfalto tengo que usar en Piura? ¿Qué asfalto tengo que usar en el Cusco? ¿Qué asfalto tengo que usar a 4.000 metros sobre el nivel del mar, que Perú tiene esas problemáticas? Y si no trabajamos con el PG, somos un poco mágicos recomendando el asfalto, porque ¿cómo recomendaríamos el asfalto con semejante amplitud térmica que tienen las rutas en Perú, digamos, en los caminos de altura? Recuerden que SuperPay nos permite valorar en el asfalto la capacidad de relajación al absorber tensiones a bajas temperaturas. ¿Y de qué otro? Necesito para eso, obviamente, un reómetro de flexión, observar cómo es frente a carga constante, cómo se deforma una viga de asfalto, y ahí obtenemos información del stiffness, esa flexión, de la pendiente de una curva que nos permite medir la relajación de tensiones, y que la mezcla no colapse por fatiga y se fisure por no resistir bajar tensiones en forma progresiva y que el asfalto no lo resista. Esa información, cuando uno ejemplifica qué es lo que mide, es importante. De la misma manera, es posible que no tengamos la viga de fatiga en forma inmediata para medir fatiga en las mezclas asfálticas, pero a lo mejor podemos implementar el sistema de la semiprobeta, que es mucho más alcanzable frente a algunas tecnologías o laboratorios. Lo cierto que veíamos en Tucumán es que el diseño de las mezclas asfálticas en una zona de Tucumán donde hay
alto tránsito pesado, altas temperaturas y un régimen de humedad muy elevado, si no consideramos todos estos factores que convergen a la resolución del problema, es muy difícil, andamos a ciegas, digamos, no podemos tener información sobre la mezcla que estamos colocando. Un poco para la gente, los vialeros, la gente que trabaja en la obra, un equipo se opera inclusive con protocolos, digamos. Hoy tiene uno hace correr un protocolo, lo importante es poder interpretarlo, saber cuáles son sus resultados, y no es complejo. Debemos hacer simple la ciencia y que los ministerios lo tengan. Yo me encantaría que Perú tenga, el Ministerio de Transporte tenga equipamiento en relación a SuperPay. Sé que el sector privado con muy buenas iniciativas lo tiene en Perú, y creo que se ha empezado a instalar el tema de una u otra manera. Ecuador lo ha instalado a través de una universidad, la Universidad Católica de Quito, y así cada país fue bien. No hay un camino lineal de cómo acercarse a los equipos. Lo que sí, que una vez que los equipos están en el país y la ingeniería se valida en esto, creo que se puede ir modificando las especificaciones para tener mezclas más competitivas, porque vuelvo a decir, las mezclas asfálticas tienen que soportar tránsitos cada vez más elevados, necesitamos áridos de mayores prestaciones, mayor cubicidad, cada vez trabajamos mezclas con mayor fracción de agregado grueso, mezclas discontinuas, asfaltos modificados, y que un asfalto esté modificado no nos garantiza el éxito de la obra. Esa modificación puede ser deficitaria, y hoy por hoy SuperPay pone el ojo sobre la calidad del tipo de asfalto, y ustedes saben que tienen ahí en Perú muy buena industria de asfaltos modificados. Conozco 2 proveedores de excelente nivel que proveen asfaltos modificados en Perú, y que podrían tener claramente estudiado el desempeño de esos asfaltos, que el asfalto modificado no soluciona el problema de la obra, sino un asfalto modificado bien hecho, ¿verdad? Todo eso SuperPay lo trata. Qué bueno, qué bueno. Dime, y en forma ya específica, puntual de lo que es el proyecto en sí, el estudio que hicieron en Tucumán, ¿son diferentes vías, una sola vía, qué longitud, en todo caso también cómo es la geografía en cuanto a altimetría, temperaturas? ¿Podrías darnos un poquito más de... Bueno, nosotros, un dato importante, como vos decís, Néstor, es la temperatura de proyecto y las amplitudes térmicas que hay. En Tucumán eso se ha evidenciado. El Laboratorio de Vialidad Nacional tiene ya implementados diseños. Nuestras especificaciones de Vialidad Nacional han incorporado, vuelvo a decir, no un método, sino progresivamente partes de las determinaciones de esta metodología. Así que la experiencia hasta ahora ha sido positiva, donde la estamos utilizando, no solo en Tucumán, sino en otras regiones del país, en tener mezclas. Primero, en una cosa se evidencia rápidamente, en el fenómeno de corto plazo, que es el no agüellamiento de las mezclas. Es muy feo terminar una obra y que a los 6 meses esté agüellada, digamos. Eso, la verdad que es triste ver cómo lo que nos cuestan las inversiones y que la falla prematura esté en el corto plazo. Eso es muy importante. Por otro lado, nos ha permitido segmentar la selección de asfalto. Por ejemplo, es distinto el asfalto en la zona de la cabina de peaje que en el resto de la obra. Es distinto el asfalto en una travesía urbana que en el resto de la obra. Las condiciones de carga son diferentes, y con esta metodología nosotros hemos podido seleccionar qué asfalto va para travesía urbana, qué asfalto va para un peaje, donde el tránsito se detiene, valorar las temperaturas y considerar que el asfalto que entra a la obra no es el asfalto virgen, sino que es un asfalto envejecido, y nos ha permitido trabajar sobre las plantas asfálticas para trabajar con plantas que envejezcan menos a los ligantes asfálticos, porque muchas veces tenemos plantas que maltratan muchísimo térmicamente el asfalto y nos entregan un asfalto por demás de envejecido. Así que estos parámetros han impactado. Nosotros vemos una disminución en los agüellamientos, en caminos de altura, no específicamente ya en Tucumán, sino en Mendoza, el cruce con Chile, Jujuy. Nos ha permitido tener mezclas que se fisuren menos térmicamente. Hay una pregunta muy clara: ¿qué asfalto, o sea,
por qué tenemos fracasos en los caminos de altura. Y aquí hay, tanto en el diseño de la mezcla como en la selección del asfalto, temas muy importantes. Y un tema que quiero remarcar nuevamente son las relaciones volumétricas de la mezcla. Hay una nueva manera de mirar esas condiciones, de valorar el asfalto absorbido, los espacios libres, porque una de las crisis que tenemos en la mezcla es cuando el asfalto no tiene lugar donde estar, no tiene lugar donde migrar cuando hay cargas pesadas, y eso creo que el compactador giratorio y las evaluaciones que estamos haciendo nos han permitido mejorar esto. Yo creo que la incorporación de esta tecnología, el impacto que más estamos mirando en el corto plazo son con las fallas prematuras, las fallas a corto plazo, y en el largo plazo, teniendo también una idea de cómo responden los materiales a fatiga o a fisuración térmica. Correcto. Dime, Gerardo, ¿y ustedes cuánto tiempo ya vienen aplicando la tecnología, como tú dices, no a rajatabla, sino según pues las consideraciones que se vienen presentando poco a poco, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos vienen aplicando? Y cuando tú nos hablas de corto plazo para la posibilidad, digamos, de una mejora en que no aparezcan tanto las fisuras como también el agüellamiento, ¿tienen más o menos un seguimiento ya? Si de repente permitiera hacer una especie de comparación con el diseño Marshall, la mejora que se puede estar teniendo. En el sector de las concesiones, yo te diría que hace aproximadamente 15 a 20 años que tenemos aplicaciones sobre alguna de las estrategias de mantenimiento en concesiones y de obra nueva. Lo interesante es que Vialidad Nacional ha cambiado el pliego de especificaciones y ha incorporado varios de estos parámetros, no todos. Por eso vuelvo a decir que no es cuestión de, me parece a mí que el camino tiene que ser progresivo. Y las especificaciones del 2015 de Vialidad Nación ya exigían, por ejemplo, varios de estos parámetros. Se modificaron en el 2017 y hay una discusión pública sobre las de 2019, y tienen varios de estos conceptos sin que uno vea que es el método SuperPay, pero sí es la exportación de conceptos que la tecnología permite, que los laboratorios permiten, para ir incorporándolo. Creo que el camino es paulatino, o sea que nosotros ahora tenemos, supongamos del 2015 a la fecha, 7 años, donde hoy por hoy se exigen ciertos parámetros de desempeño que ya son parte, no solo del diseño, sino del control de calidad en la obra, digamos, ¿no? O sea que no solo se diseña la mezcla asfáltica considerando algunos de estos parámetros, sino que también se han hecho algunos autocontroles de calidad en las empresas constructoras. Nosotros, Vialidad Nacional les pide a las empresas constructoras que diseñen un plan de autocontrol. Y ese plan de autocontrol que la contratista desarrolla ya se hace considerando los parámetros de SuperPay que están incorporados en el pliego, incluso en algunos casos con métodos expeditivos que permiten simular algunos ensayos más de largo plazo. O sea que yo creo que es un camino paulatino en las especificaciones, que no se puede imponer algo de lo cual no se dispone masivamente de la tecnología, pero creo que puede haber un camino para recorrer y una reformulación por pasos de especificaciones que en el fondo son las que nos van a obligar a cambiar el diseño, ¿verdad? Claro, sí, sí. Ahora, es muy importante también, lógicamente, diferenciar pues las vías, ¿no? Porque SuperPay, por ejemplo, a través de su metodología nos asegura, yo diría, una mejor calidad de la mezcla en sus diferentes niveles, ¿no? Y que mejor sigamos a un nivel 3, un nivel 4, donde ya hay mucha exigencia, no solamente de clima, sino de tráfico y todo lo demás, ¿no? A través de los ajustes de los PGs. No necesariamente, pues, una vía, a mí se me ocurre que no tiene muchos problemas de climas, que tiene un tráfico liviano, no necesariamente tendríamos, como tú dices, pues, que aplicar a rajatabla lo que es SuperPay, ¿no? Sino ir viendo también la necesidad de que esto, digamos, tendría que darse
Yo a veces cuando explico a mis alumnos les digo, yo soy un convencido que en Perú, tú conoces bastante Perú, por ejemplo, y tú sabes que tenemos pues carreteras que van desde 0 metros hasta 4.500 metros o algo más, ¿no? Con muchas diferencias climatológicas y una serie de aspectos. Y entonces les digo, yo soy un convencido, ¿no? Que en estas vías que tienen problemas geográficos bastantes marcados, que te digo, hay una vía, por ejemplo, que entra de la costa a la sierra y que arranca en 0 metros en el mar y que termina en 4.500 metros, caso Puno, por ejemplo, ¿no? Que tú has recorrido también esas vías, ¿no? Y entonces les digo, yo ahí, y además tráfico muy pesado porque hay zonas mineras por la zona, entonces yo soy un convencido que ahí sí necesariamente creo la idea sería que diseñemos con SuperPay, ¿no? Y por qué no decir en un tercer o cuarto nivel donde ya podamos aplicar también los ensayos de desempeño que nos aseguran, digamos, un mejor comportamiento a futuro, inclusive, de lo que viene a ser pues el abollamiento, la fatiga y los módulos correspondientes de resistencia de la mezcla, ¿no? Entonces, para ir terminando, Gerardo, lamentablemente, caramba, como quisiéramos estar más, pero el tiempo es bastante corto. ¿Podrías hacernos una especie de resumen, de conclusión del temita que hemos tratado? Y cómo no, cómo no. Sí, coincido con lo que decís. Hoy en día las especificaciones y los métodos de diseño de mezclas nos permiten también ajustar a las distintas realidades de tránsito que tenga la obra. Y yo creo, digamos, como una síntesis de esta recorrida conceptual por el método SuperPay, que el método nos permite, nos ayuda a comprender fenómenos de desempeño que hoy, ya conocidos y teniendo la tecnología, resulta difícil hacer ingeniería sin los mismos. O sea, cuando uno mira lo que se descubre a través de los métodos de ensayo que SuperPay ha incorporado, uno ve que son necesarios, que uno para poder seleccionar un proyecto o un diseño adecuado de una mezcla fáltica, se tienen que requerir tanto para la caracterización de los materiales, tanto agregados como asfalto, como para el mismo proceso de diseño de la mezcla fáltica. Recordar que el método no es un todo en sí mismo, sino lo que si bien uno puede implementar el todo, es una información evolutiva de las características tanto de los materiales como de la mezcla fáltica, y que nosotros podemos ir progresivamente adoptando tecnología a este respecto. Y por último, resulta frente, si bien uno puede decir que hay inversiones que son importantes, recomendamos en todos los países que haya un laboratorio central equipado con este equipamiento, con esta tecnología, porque sin duda no va a servir para que todos los demás puedan trabajar en torno a ese laboratorio y poder tener una referencia muy interesante con respecto a dónde está posicionado el diseño de la mezcla fáltica tecnológicamente en el país. Muchas gracias, Gerardo. Hacer desde acá pues un llamado en caso nuestro, ¿no? Particularizando nuestro país, a nuestros funcionarios, nuestras autoridades del gobierno, las universidades, que creo pongan un poco de mayor interés básicamente en tratar de conseguir los equipos y entrar cada vez más, digamos, en esta tecnología que, como otros países nos están indicando, pues están teniendo muchos éxitos, digamos, referido al método del convencional, ¿no? Yo te agradezco mucho, Gerardo. Ojalá nos pudiera seguir dando tu tiempito en algún momento para que podamos ir conversando temas tan importantes como son de la ingeniería vial, ¿no? Que estoy seguro nuestros seguidores pues se verán complacidos y felices de poder escucharte, ¿no? A quienes también siempre los tenemos presentes y estamos agradecidos porque están siempre viendo nuestro canal y los temas interesantes que se toman en cuenta ahí. Así que un abrazo a la distancia, Gerardo. Igualmente me despido de nuestros seguidores, así que ahí estamos siempre en la lucha
tratando de seguir adelante con esta hermosa tecnología o las diferentes tecnologías que se utilizan en ingeniería vial. Y siempre pues invitándolos, ¿no?, a que se suscriban a nuestro canal. Creo que hay cosas interesantes que pueden encontrar. Te envío un fuerte abrazo, Gerardo, y espero que por tu querida Argentina vaya todo muy bien. Gracias. Aprovecho finalmente, si me das la oportunidad, para invitarlos a 2 encuentros. Está el Congreso del Asfalto en México del 21, 22 y 23 de septiembre, y el SILA en noviembre en Uruguay. 2 oportunidades para los que gusten poder sumarse, si están en estos países, que vamos a participar también de ellos, y siempre es bueno vernos presencialmente, así que ojalá que podamos vernos en alguno de esos lugares. Gracias, Néstor. De todas maneras, un fuerte abrazo, Gerardo.